En este video vamos a analizar a fondo estos dos filtros activos. Uno va a ser el pasabajo, esta configuración inversora, y por otro lado el pasa alto, también con configuración inversora. Y vamos a ver cómo este lazo de realimentación en el cual tenemos un capacitor produce una atenuación en las frecuencias altas, y este filtro que está acá, esta resistencia de este capacitor, produce una atenuación en las frecuencias bajas para este filtro pasa alto. Vamos a inyectar una señal de audio de 6 segundos. En este caso, bueno, es un sonido de una guitarra. Vamos a inyectar las dos señales. Recuerden que en el LTSpice podemos inyectar un archivo de audio que tiene que ser .wav. Puede ser una señal, cualquier tipo de señal de audio, o simplemente una señal senoidal, un tono fijo de una frecuencia determinada. ¿Sí? Con este comando, cuando hacemos control clic derecho del mouse, se abre esta ventanita donde dice valor. Voy a escribir esto que está acá para inyectar esta señal, que ya la tengo guardada en el mismo directorio donde tengo el circuito. ¿Sí? Entonces vamos a inyectar una señal. En este caso es la señal, la B01 y la BIN son iguales. Dice que en las dos fuentes voy a inyectar lo mismo, pero como resultado en la B0 voy a obtener distintos resultados. ¿Sí? Bueno, hacia eso vamos, pero no sin antes analizar a fondo bien cómo es el desarrollo de la transferencia, la ganancia, cómo justificar qué es lo que sucede al final. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar con la justificación. Bueno, vamos a hacer una breve introducción a filtros activos, no sin antes pasar por un pequeño repaso de cómo es que funcionan los amplificadores operacionales, tanto en modo inversor como no inversor. ¿Sí? Vamos a hacer un breve repaso para ir más a fondo de cada una de estas configuraciones. Bueno, hay otros videos donde hablo específicamente del amplificador operacional como modo inversor para aplicaciones de corriente continua o aplicaciones simples. ¿Sí? Ahora, como estamos trabajando con filtros, lo vamos a utilizar solamente como un repaso. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos que saber? ¿Sí? ¿Cuáles son las restricciones que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos que asumir cuando analizamos el funcionamiento de un amplificador operacional? Bueno, lo primero que tenemos que asumir es que las entradas del operacional tienen una muy alta impedancia, por lo cual podemos pensar de que la corriente que va a ingresar al dispositivo va a ser muy pequeña, tan pequeña que hasta la podemos tratar de, no tomar en cuenta. ¿Sí? No la vamos a tener en cuenta en los cálculos, la vamos a desestimar. Entonces podemos decir que la corriente que pasa por la I1 va a ser igual que la que pasa por la I2. Esa condición de igualación nos va a permitir obtener la transferencia o la ganancia, ¿sí? O cuánto es más grande la salida respecto de la entrada, ¿sí? Entonces, este punto que está acá, ¿sí? Vamos a decir que está al mismo potencial que el otro, ¿sí? O sea, las dos entradas, tanto la inversora como la no inversora, están al mismo potencial, lo cual, también pensando en que vamos a desestimar que ingresa corriente, vamos a decir que este punto es una tierra virtual. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos la I1? Y es la B de entrada, o sea, la BIN, sobre la R menos esto, o sea, esta tensión menos esta tensión sobre R1, ¿sí? Me va a dar la corriente I1. ¿Sí? Esto es la I1. Entonces, BIN menos BA, que es BA está acá. Como BA es 0, porque está al mismo potencial de tierra, entonces BIN menos 0 queda BIN sobre R1. Entonces ya tengo la I1. ¿Cómo calculo la I2? Y la I2 vamos a hacer BA menos B0, que es la salida, sobre R2. ¿Sí? Entonces me queda, como BA también es 0, en este caso porque está al mismo punto, entonces BA menos B0, yo sé que es B0 sobre R2. ¿Sí? Menos B0 sobre R2. Bueno, ahora asumo que I1 es igual a I2, como habíamos dicho antes,
que para este caso, como no ingresa corriente, I1 es igual a I2. Entonces, igualo las dos corrientes que acabo de calcular, Bin sobre R1 y menos B0 sobre R2, los igualo, y ahora sí ordeno la ecuación del modo que me quede B0 sobre Bin, que es la ganancia. Quiero saber cuánto más grande es B0 respecto de Bin. Entonces vemos que es directamente proporcional a esta expresión, ¿sí? O sea, es esta expresión, menos R2 sobre R1. Entonces, entre R2 y R1, para esto que es inversor, yo defino cuánto quiero que gane este operacional, ¿sí? Este amplificador operacional. Este es el inversor. ¿Por qué es inversor? Porque la señal que voy a amplificar ingresa por la entrada inversora, ¿sí? Bueno, fácilmente acá podemos hacer de cuenta que tenemos este ejemplito rápido. Vamos a hacer, dice calcular y simular y comparar. Solamente vamos a calcular vemos que la señal ingresa, esta es una aplicación de continua, un volt y medio, ingresa por la inversora y tengo R2 y R1. Entonces este ejercicio se va a resolver aplicando todo el método de las corrientes. Yo sé que llego a la conclusión de que es menos R2 sobre R1. Entonces 250 dividido 20, ¿sí? Me va a dar la ganancia por esto, ¿no? Bueno, tengo que multiplicar por esto. Entonces sería 250 dividido 20 me da 12,5, ¿sí? 12,5 por 1,5, que es la tensión de entrada, me da algo así como menos 18,5 de salida, ¿sí? Bien, vamos a hacer repaso del modo no inversor, ¿sí? El modo no inversor es esta. ¿Por qué veo que es no inversor? Y porque la señal que estoy ingresando está ingresando por la entrada positiva, ¿sí? Entonces, este lazo de realimentación o RF, ¿sí? Ingresa, o sea, va a tomar una porción de la señal de salida, la va a reinyectar en la entrada inversora, y además en este nodo va a estar conectada la R1 a tierra. Bueno, acá corre lo mismo que antes. Este punto es una tierra virtual, ¿sí? O sea, este punto está al mismo potencial que este. Entonces, lo que sucede acá es que todo lo que está IF va a ser igual a la I1, porque no hay corriente de entrada. Entonces, tengo que plantear que IF es igual a I1, como dice acá. Entonces, planteo I1 como lo calculo, esta que está acá, ¿sí? I1 va a ser igual a BS, que es la tensión que yo tengo acá, esta que está acá pasa acá, BS, ¿sí? Sobre R1 es igual a I1, eso ya lo tengo. Entonces vamos a calcular la IF. La IF es igual a la B0 menos BS, o sea, esto menos esto sobre RF me da la IF. Entonces planteo I1 igual a IF, o sea, igualo las dos, pongo BS sobre R1, B0 menos BS sobre RF, ¿sí? Y bueno, voy operando, voy sacando, achicando, paso por paso, hasta que me queda B0 sobre BS, que es lo que a mí me interesa, cuánto es más grande B0 respecto de la entrada, y me da como conclusión que es RF, esta resistencia sobre R1 más 1. Entonces ya tengo las dos ecuaciones, tanto la del inversor como la del no inversor. Acá tengo un pequeño ejemplo. Entonces, si la expresión de salida de esto es RF, que es 360, en este caso dividido 12, ¿sí? Esto me da 30 más 1, 31, ¿sí? La ganancia de esto va a ser 31 por la tensión de entrada, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con filtros activos. Ahora sí. Filtros activos. Entonces, este tipo de filtros que vamos a ver ahora utiliza componentes activos. ¿Qué son los componentes activos? Son los operacionales, podemos usar transistores u otros dispositivos amplificadores, ¿sí? Junto con componentes pasivos, resistencias, capacitores e inductores.
Bueno, los filtros son capaces de amplificar, atenuar y manipular las señales en diferentes frecuencias, que es lo que vamos a hacer. Vamos a terminar manipulando una señal, vamos a ir reduciendo rangos de señal que a mí me interesan y de los otros los que no me interesan los voy a atenuar. ¿Cuáles son las características principales de los filtros? Bueno, utilizan operacionales, transistores para proporcionar ganancia, mejorar el rendimiento. Amplificación, ¿sí? Pueden proporcionar una amplificación a la señal de salida, lo que significa que no solo filtran frecuencias indeseadas, sino que también puedo aumentar la amplitud de las señales deseadas, cosa que no podía hacer con los filtros pasivos. No requieren inductores. En lugar de usar inductores, como muchos filtros pasivos, los filtros activos pueden lograr funciones similares usando solo resistencias y capacitores. Esto bueno, es para facilitar el diseño. Precisión y control. Los filtros activos permiten control sobre parámetros como la ganancia, la frecuencia de corte, la selectividad, debido a que son muy flexibles en el diseño, ¿sí? Fuente de alimentación. A diferencia de los filtros pasivos, que solo funcionan con la energía de la señal que estoy inyectando como entrada, los activos necesitan una fuente de alimentación, ¿sí? Yo los amplificadores operacionales los tengo que alimentar, tengo que conectarlos a VCC y a negativo, entonces necesitan alimentación especial. Bueno, tipos de filtros. Bueno, tenemos los filtros pasabajo, ¿sí? Que está acá, dejan pasar las frecuencias bajas. Esto ya lo vimos, es similar a los filtros pasivos, pero ahora tenemos la posibilidad no solo de que no vamos a ver solo atenuaciones, sino que vamos a ver amplificaciones. Vamos a ver y definir intencionalmente qué frecuencias quiero amplificar. El pasaltos, ¿sí? Fíjense que en 1 está la ganancia unidad, la frecuencia de corte está 1 sobre raíz de 2 o 70% de la señal. Recuerden que entre este punto hay menos 3 dB, ¿sí? Después tenemos los pasabanda, donde yo selecciono, ¿sí? Puedo tener en un mismo amplificador operacional tener las dos funciones, pasa abajo y pasa alto. Esto lo habíamos visto en filtros pasivos, que para hacer un pasabanda simplemente podía poner en serie un pasa alto con un pasa bajo. Bueno, también puedo a la entrada se puedo realimentar un filtro pasa alto y en la entrada poner un pasa bajo o a la inversa, ¿sí? El rechazabanda también puede eliminar una banda determinada. Bueno, la desventaja de los filtros activos es justamente que los tengo que alimentar, ¿sí? No me queda otro, necesito una fuente de alimentación. Después vamos a ver las limitaciones de frecuencia. Los operacionales tienen muchas limitaciones de ancho de banda. Lo vamos a ver incluso en el simulador, que no se alcanzan los resultados ideales de los cálculos en muchos de los casos, más cuando trabajamos con frecuencias altas. Las frecuencias bajas es bastante bien, responde bastante bien, pero para altas hay algunas diferencias entre los cálculos entre los teóricos y lo que sucede en la realidad, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, puedo filtrar, puedo amplificar, menor tamaño y costo. No uso inductores, son más fáciles de implementar, ¿sí? Y facilidad de ajuste. Bueno, este es el principio de funcionamiento de lo que todos conocemos como ecualizadores, ¿sí? Son filtros activos que puedo seleccionar distintas bandas y amplificar de la manera que yo quiera o atenuar también, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo, ¿sí? Una actividad. Vamos a hacer este circuito. Bueno, en este circuito lo que se pide dice, bueno, calcular, simular y construir un pasabajos activo con un operacional del 81 similar. Vamos a medir la respuesta en frecuencia con osciloscopio, analizando el comportamiento de cada circuito para 6 frecuencias a definir. Ahora vamos a ver. Bueno, vamos a hacer una tabla donde se pueda comparar el Bin, o sea, la tensión de entrada, con la tensión de salida, ¿sí? Que está acá, la Vout. Y bueno, vamos a diferenciar en esa tabla los valores calculados, simulados y medidos. Bueno, este circuito que está acá, que es ilustrativo, lo pasamos al simulador y vamos a comenzar a hacer los cálculos. Bueno, como veníamos hace unos minutos viendo cómo se desarrolla, cómo se plantea la resolución de este amplificador, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el inversor, en el cual tenía una resistencia. Ahora tengo una resistencia y un capacitor en la rama de realimentación, ¿sí? Esto es lo que va a dar el efecto del filtro
este caso vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Vamos a ver que se comporta como un pasabajo. Bueno, ¿qué hacemos? Planteamos I1 y 2. ¿Sí? I1, esta corriente que pasa por acá, es I1 menos 0 volt sobre R1 es I1. Como planteo I2 es 0 volt, que es lo que tengo acá, menos V0, la tensión que tengo acá, sobre esta impedancia. Antes era una resistencia sobre, ahora es una impedancia que está dada por un capacitor en paralelo con una resistencia. ¿Cómo planteo esa impedancia? Y bueno, me imagino que son dos resistencias en paralelo, lo único que este es un capacitor, entonces la reactancia capacitiva o la impedancia que tiene este capacitor va a estar dada por la frecuencia la cual va a trabajar, pero se plantea de esta manera, ¿sí? Esta es la XC. Entonces, esta impedancia por esto, dividido esto más esto, con esto planteo el paralelo. Reordenando un poquito la ecuación, que me quede un poco más sencilla, ¿sí? Hago factor común abajo, ¿sí? Después esto me queda acá, lo puedo pasar arriba y lo simplifico. Me queda R2 sobre 1 más J omega R2. Entonces, este es la expresión de la impedancia para el filtro, o sea, para esta parte de acá. Bueno, seguimos. Ahora vamos a igualar las dos ecuaciones. Recuerden que tengo que hacer igualar I1 y 2. I1 habíamos visto que era Vin sobre R1 y I2 es menos V0 sobre la expresión que acabamos de calcular recién de la ZR2, ZR2E1. Bueno, ya tengo I1, tengo I2, las igualo, esto es igual a esto, y empiezo a trabajar para acomodar esta ecuación para que me quede V0 sobre Vin, ¿sí? Empiezo a mover cada uno de los términos, cambiar de posición, ¿sí? Vin sobre R1, acá, esto que está acá en este denominador va a pasar arriba multiplicando V0 y ahí voy ordenando. Acá ya tengo Vin sobre V0, recuerden que yo lo que tengo que hacer es esto al revés, o sea, tiene que ser V0 sobre Vin, o sea que esta expresión la voy a dar vuelta, V0 sobre Vin, y me queda de esta manera. Bueno, el módulo de la transferencia es simplemente con la ecuación anterior, esta que está acá, vamos a aplicar el módulo al denominador, ¿sí? Recuerden que esto que está acá es una expresión compleja, tiene una parte real, una imaginaria, yo lo que necesito es el módulo de esto para que la transferencia sea algo coherente. Bueno, una vez que tengo el módulo de transferencia, lo que hago es multiplicarlo por el pico de la tensión de entrada. Esto me va a dar el pico de la tensión de salida, que va a depender de la frecuencia. Entonces yo voy a ir probando varias frecuencias. Habíamos dicho en el enunciado que voy a probar 6 frecuencias acá en omega, a definir. Y después, bueno, cada una de esas frecuencias de entrada, ¿sí?, me va a dar una V0 diferente, ¿sí? Bueno, acá tenemos la simulación donde vemos que la frecuencia de corte para este circuito está definida por C1 y R2, y si hago la cuenta me da 723, era que daba acá, a ver, sí, 723 da la frecuencia de corte para este circuito, ¿sí? Bien, entonces en el simulador veo que la V0, si observamos que para frecuencias muy bajas lo que prevalece es esta parte de acá, R2 sobre R1, ¿sí? Es 100 sobre 10, vale, o sea, vale 10, el módulo vale 10. Entonces si yo estoy entrando 0.5 por 10, es lógico que acá en la salida tener 5 volts. ¿Sí? Esos 5 volts se mantienen a medida que voy avanzando con las frecuencias, pero cuando llego a la frecuencia de corte, que es de 723, está más o menos acá, o sea que bajó a los 3.5 volts la salida, y significa que bajó, o sea que estoy en la frecuencia de corte porque estos 3.5 son el 70% de 5 o 70% o 0,707 veces, y también representa la caída de 3 dB respecto de la entrada, ¿sí? Lo que sucede antes, este es un paso abajo. Entonces hasta los 723, estamos acá, va a amplificar
y después de los 723 va a decaer, ¿sí? Ya está la banda atenuada, ¿sí? Bien, vamos a ver la actividad 2. Entonces, este es el pasa alto. Tenemos una resistencia y un capacitor en serie en la entrada inversora, y como realimentación solamente una resistencia R2. Este es el filtro pasa alto. Bueno, planteo lo mismo, I1 tiene que ser igual a I2, como siempre. ¿Sí? Planteo I1 es Bin menos 0 sobre Z1. La Z1 ahora va a ser una expresión compleja. Y la I2 va a ser 0 menos B0 sobre R2. ¿Sí? La tensión, la corriente es tensión sobre resistencia. Entonces tengo planteado I1 y I2. La Z1 va a tener esta forma, ¿sí? Va a ser igual a 1 sobre omega C, porque esta es la reactancia capacitiva a esta frecuencia, más la R1, ¿sí? En serie. Entonces, igual I1 y 2, como siempre. I1 es esto, lo planteamos acá, es Bin sobre la Z1, y 2 me queda así, menos B0 sobre R2. Bueno, igualo las dos. Lo que tengo que hacer ahora es manipular esta ecuación para dejar del mismo lado la expresión B0 sobre Bin, o B0 sobre Bin. Entonces empiezo a cambiar de posiciones, siempre respetando las operaciones matemáticas que puedo hacer, ¿sí? Este J omega C, fíjense cómo pasa arriba, ¿sí? Voy acomodando las expresiones, voy intercambiando hasta que logro el B0 sobre 20. Entonces vemos que esta es la expresión del filtro pasa alto. Lo puedo acomodar un poquito más. Finalmente me queda así. La parte de arriba es totalmente compleja, ¿sí? J omega CR2, pero la parte de abajo tiene una parte real, lo cual cuando vaya a calcular el módulo de transferencia solamente voy a aplicar el módulo en el denominador, ¿sí? Acá no necesito, porque ya está, ya es solamente complejo. Acá tengo real, imaginario, y voy a aplicar, ¿sí? Entonces también cuando calcule la B0 va a ser el módulo de transferencia por BI, ¿sí? De acá tenemos la simulación. Fíjense que como la respuesta atenúa toda la banda baja, ¿sí? Y a partir de los, acá estamos, son 14 kHz la frecuencia de corte. Recuerden cómo se calcula la frecuencia de corte, y me da que es de 14 kHz. Estamos por acá. Y de ahí hacia abajo toda atenuación. Recién después de los 14 empieza a amplificar, ¿sí? Empieza a amplificar ahí. O sea, empieza a tomar la proporción que yo ajusté de acuerdo hasta R2 y R1, ¿sí? Bien. Acá tenemos qué es lo que sucede también. Vemos la simulación, todas las frecuencias a probar. Fíjense que FC0, estas son las 6 frecuencias de prueba que se piden, todas las frecuencias de prueba, ¿sí? Después tenemos omega es 2 pi por f. Entonces esto que está acá, esto conviene hacerlo en Excel porque ya puedo ajustar en cada celda la expresión directamente de cada parámetro que quiera calcular, ¿sí? Y me da la B0. Fíjense que a medida que aumenta la frecuencia, ¿sí? Aumenta también la salida. Entonces funciona como un paso. Fíjense qué es lo que sucede con una frecuencia de 1400 Hz. Es muy baja la salida, ¿sí? Medio volt. Cuando estoy entrando medio volt, o sea, no está. O sea, esto que está acá tiene que ganar 10 veces. 22 sobre 2.2 tiene que ganar 10 veces. Pero no solo que no gana 10 veces, sino que es atenuada la entrada. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede con los espectros, ¿sí? Bien, entonces acá vemos que se comporta claramente como un pasa alto, ¿sí? Bueno, acá
esta es la actividad 3 que ahora vamos a simular. Es aplicar los dos filtros, vamos a aplicar las dos entradas, ¿sí? Las dos entradas, que es la misma señal, va a ser un audio de un sonido de guitarra. Vamos a ver qué pasa en el pasabajo, qué es lo que sale. Este es el comando para que genere un archivo de salida y yo lo pueda escuchar después. Este yo siempre tiene que ser .wav, me va a dar también un .wav, pero acá va a ser el audio ya procesado para ver qué efectos tuvo el filtro, ¿sí? Bueno, acá antes de ver en el simulador, esto que está acá, la Bin es esta del filtro, este que está acá, el pasabajo, la Bin, y la salida Bout, imagínense cómo amplificó muchísimo la señal, porque la mayor parte de la banda, ¿sí? de espectros del sonido de una guitarra está debajo de la frecuencia corta, entonces vamos a ver que amplifica tanto que hasta distorsiona, amplifica muchísimo, ¿sí? Y fíjense qué pasa con el pasalto. El pasalto tenemos esta señal. O sea, fíjense que en el pasabajo están entrando 0.4 volts, más o menos, por acá. Ahí abrí un pico. Pero obtengo salidas de hasta 4 volts. Es muchísimo, ¿sí? Está amplificando. Y el pasalto también está, este lo tuve que reducir. Entra acá el negro, ¿sí? El negro entra a 500 mV también porque es la misma señal. Y sale menos de lo que entra, ¿sí? Como las frecuencias de la guitarra está dentro de, ponen que el filtro pasa alto, me había dado un resultado de 14 kHz, la frecuencia de corte, y todo el rango de frecuencias de la guitarra está por debajo, casi no amplifica nada, va a atenuar todo, ¿sí? Vamos a ver que se escucha el mismo sonido muy filtrado a las frecuencias bajas, y el sonido alto se escucha más bajo, en las frecuencias altas se escucha más bajo, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué es el FFT? Son las transformadas rápidas de Fourier, son los diagramas de espectros que me permiten ver, por ejemplo, la entrada 1. Esta es la entrada general, la entrada de los dos filtros. El sonido de la guitarra empieza acá, de los 100 y pico de Hz, y tiene armónicos hasta acá, hasta los 7 kHz. Esto es lo que voy a amplificar. La salida del filtro, y esto es lo que está entrando, ¿sí? 16 mV, pico, depende, ¿sí? Fíjense, este es el pasabajo, ¿sí? El pasabajo, la salida que tengo, la misma señal amplificada, pero muchísimo, 140 mV, ¿sí? En este rango de frecuencia. Y este es el pasalto. Fíjense qué poquito que es, o sea, todo el rango de frecuencias de la guitarra se amplifica muy poquito. En realidad nada, solamente se atenúa. Fíjense que 3.6 mV, es muy poquito, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a... podemos ver el tema de los audios. Este es el sonido del filtro pasalto. Fíjense cómo perdió la sonoridad de los sonidos graves, que era mayoritariamente el sonido de la guitarra es grave, y lo perdió todo, y tuvo mucha atenuación. Y este es el filtro pasabajo, ¿sí? Que lo que hizo es amplificó muchísimo toda la gama de frecuencias hasta el punto de distorsionar. Bien, estos son los efectos entonces de los filtros. Acá los pasa bajo y pasa alto.